Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Como sabéis, vamos a ir produciendo una serie de contenidos que pueden ser muy interesantes para todos aquellos que me estáis siguiendo y que queréis, bueno, profundizar un poco más en el tema de las inversiones, en el real estate. Hoy os traigo un invitado muy especial, pero antes de presentaros al invitado especial, quiero presentaros a mi socia, que ya la conocéis. Ella se llama Pilar, se encuentra en Miami. Pilar, ¿cómo estás? Hola a todos, muy buenas tardes desde Miami. Aquí encantada y con muchas ganas de escuchar lo que nos va a decir Fernando, que seguro que os va a gustar a todos. Pues sí, porque hoy vamos a tratar un tema muy interesante para todos aquellos que quieren invertir en Estados Unidos. Y es que a la hora de invertir hay que fijarse muy bien dónde vas a meter el dinero. Y para meterlo en Estados Unidos, primero tendríamos que informarnos y ver a nivel mundial Estados Unidos qué representa. Y para hablar de este tema tan interesante, hoy traemos aquí al canal al señor Fernando Galíndez. Fernando, ¿cómo estás? Gracias, Miguel, con todo gusto. Como mencionaste, me llamo Fernando Galíndez, soy venezolano-americano. Trabajé, después de graduarme aquí en los Estados Unidos, en una escuela de negocios de Eastern Michigan University. Regresé a mi país, Venezuela, y donde trabajé en la banca corporativa multinacional por 17 años. Hice carrera bancaria. Trabajé para el Grupo Santander, ese fue mi último puesto, básicamente dedicado a atender a aquellas corporaciones extranjeras establecidas en Latinoamérica. En el 2004 me vengo para los Estados Unidos. Desde entonces me dedico a lo que es banca hipotecaria, especializado en préstamos para clientes internacionales. ¿Estabas con el Santander cuando viniste a Miami, o sea, a Estados Unidos? Así es, así es. Mis últimos 5 años fueron con Santander, una experiencia fabulosa. Fui vicepresidente del grupo allá en Venezuela. Tuve la fortuna de conocer al señor Botín, Mm. Qué el papá bueno. de Ana Patricia. Y bueno, nada, ahora estamos acá atendiendo a aquellas personas que quieren invertir aquí en los Estados Unidos. Bueno, pues ya habéis visto quién es Fernando. Ahora sí, vamos a entrar en materia porque lo que vamos a ver es ese mercado financiero, ese músculo financiero que tiene Estados Unidos. ¿Por qué? O sea, ¿cuán grande es la economía de Estados Unidos a nivel mundial? Fernando, todo tuyo. Adelante, Ok, ilústranos. gracias. Fíjate tú una cosa, la gente me dice, bueno, ¿dónde meto el dinero? Y lo primero que yo le digo, mira, la primera economía del mundo es la economía americana, con casi 27 trillones de dólares. Le sigue la China con 19.4, pero nosotros aquí en los Estados Unidos somos 320 millones de habitantes. Los chinos son 1.4 billones, son el 10% de la población mundial. Te lo pongo de esta manera. Imagínate de que en una casa ganan $10,000 y en otra ganan $6,000. Pero en esa casa donde ganan $10,000 al mes, viven papá, mamá y un hijo. En la otra, de $6,000, es papá, mamá con 14 hijos. Obviamente lo que comen no es lo mismo. Eso es lo que pasa con la economía americana, con la China. Estados Unidos, a nivel de economía mundial, de Producto Interno Bruto, participa con el 26.3% y le sigue la Unión Europea, es decir, todos los países que conforman la Unión Europea con 17.3%, y de ahí, debajo de eso está China con 16.9%. Nuevamente la importancia de por qué la economía americana y por qué sería mi primer foco o mi primera prioridad a la hora de colocar mi dinero. O sea, es impresionante. Ahí que tenemos, ahí tenemos el... Ah, bueno, esto es a nivel El de... mercado Sí. bursátil, las acciones que se cotizan en las bolsas de valores a nivel mundial, el 42% de ese dinero es americano y está aquí en los Estados Unidos. Fíjate el tamaño de la Unión Europea, 11.1, China 10.6. O sea que el poder económico mundial está concentrado aquí en los Estados Unidos. Cuenta con 39 de las 100 empresas más grandes del mundo. O sea, espectacular. Así es, así es. Fíjate una cosa, hablemos de innovación, de inteligencia artificial. Estados Unidos es el país más
fuerte y con una diferencia considerable, ¿no? Tenemos recaudación de 335 mil millones de dólares. Compara con el resto de los países, hay un liderazgo importantísimo. En realidad, la mentalidad estadounidense, quiero decir, es real. O sea, la mentalidad de estadounidense es emprendimiento puro y duro. Quiero decir, todo el mundo está enfocadísimo en producir, en innovar, y es por eso, ¿no? Y es por eso que te salen estos datos, ¿no? A nivel de Estados Unidos. Así es inteligencia, es investigación y desarrollo, es aporte de capitales, y eso es lo que hace que este país es y seguirá siendo la primera potencia mundial. Además es que es muchísima diferencia, ¿eh? Aquí se ve, por ejemplo, tienes Alemania 319, Inglaterra con 727, pero claro, es que no le pueden hacer sombra a los 5.509. O sea, es Así es. realmente apabullante, ¿no? Canadá 397. O sea, impresionante. Sí, a nivel de Así es. inteligencia artificial es un gran número. Sí. Ahora, fíjate una cosa, lo mismo ocurre con petróleo y con lo que llamamos recursos energéticos no renovables. Estados Unidos es el primer productor de petróleo mundial. Le sigue, en el caso de petróleo, le sigue Arabia Saudita. En el caso de gas, le sigue Rusia. Sabemos que son países, Rusia está en conflicto, y estamos viendo que producto de eso, los energéticos se han disparado, y todos a nivel global estamos viendo dificultad en controlar la inflación producto de ese incremento en lo que son los commodities, en el caso de petróleo y gas. Sin embargo, nuevamente estamos hablando de que somos los primeros productores en ambos rubros. ¿Okay? Fíjense una cosa, si vemos la economía de otros países, estamos hablando de que Estados Unidos es la número uno. A nivel per cápita tenemos un ingreso promedio de $80,000, cuando en Europa la renta, un ingreso per cápita son $44,000 anuales. Eso te dice mucho, y es una de las cosas que les confieso, el año pasado cuando fui para España me enamoró muchísimo, y lo primero que me pasó desde el punto de vista de corazón es: me compro una propiedad en España, y lo sigo considerando, pero es un tema de corazón. Cuando me doy cuenta el cuánto gana, no solamente en España, sino en toda Europa, una persona promedio versus lo que cuestan las propiedades, me doy cuenta del alto poder adquisitivo que tiene el americano con respecto a esos otros países, y sobre todo la seguridad jurídica que brinda los Estados Unidos, y sobre todo en el caso de Florida, el estado de la Florida, que protege al inversionista, es decir, al dueño de la propiedad frente al inquilino. Una persona aquí en Miami o en toda la Florida que se mete en forma ilegal en una propiedad o deja de pagar, la ley permite que el inversionista lo saque de inmediato. Eso es una ventaja enorme. Sí, la verdad es que es importante. Perdona, Pilar, dime. No, es que iba a hacer ese hincapié precisamente, como yo estoy con base aquí en Miami, y es lo primero que pregunta el español cuando invierte aquí, ¿no? ¿Qué pasa si no pagan? ¿Cuándo lo saco? Y yo les digo, pues es que es muy fácil, solo hay que hacer un eviction y en 15 días los tenemos fuera. Así es. Fíjate, y estamos hablando de que el estado de la Florida, si fuese un país, fuese la 14ª economía del mundo. Ya ves. Sí, superando México, superando España, superando Indonesia. sí. ¿Okay? La tasa de desempleo en los Estados Unidos no llega a 3.7. En el caso de la Florida no llega a 2.5. En el caso de Miami no llega a 2%. Entonces, más bien, si lo quieres ver en cierta forma, el problema es de que el sueldo de las personas ha subido por un tema de oferta y demanda, y eso ha sido una de las cosas que han hecho más difícil en estos momentos el control de la inflación. Más bien hay más empleos de los trabajadores que existen en el mercado. Sí, de hecho, hay
el tema las empresas intentan fidelizar a los trabajadores, ¿no? Cuidarlos para que no se vayan. Así es, así es. Entonces, cuando tú ves que somos apenas 22 millones de personas para una economía de 1.5 trillones, es increíble. Un nivel educativo sumamente alto, el 44.5 de las personas son profesionales universitarios. Ahora, fíjense una cosa, ¿qué está pasando en el estado de la Florida? O sea, para mí esto es uno de los componentes importantes, la parte fiscal, la parte tributaria. La Florida, a raíz de la reforma fiscal de Trump, es uno de los 50 estados que tiene el país, es uno de los 10 que no tiene doble tributación, el impuesto sobre la renta. Eso significa de que lo que una persona paga aquí en impuestos es mucho menor a lo que pagaría en Nueva York, en California, en otros estados donde sí existe doble tributación. Y ese es el atractivo principal que tiene, además de condiciones climáticas, de ubicación geográfica, que tiene la Florida. Y por eso la cantidad de empresas que han decidido transferir sus casas matrices o sus operaciones para el estado y la concentración de nuevas empresas en Miami es increíble. Estamos hablando de que producto de este beneficio fiscal o esta reforma fiscal, se estiman que vamos a recibir, y no han llegado todavía, 176 compañías que están en proceso de venirse, pero que requieren de una infraestructura para montar sus operaciones acá. ¿Qué significa eso? Más gente mudándose para el estado. Estamos hablando que hoy en día se mudan entre 800 a 1.200 personas diarias. ¿Okay? Cada día, ¿eh? Cada día. Cada día. Eso es lo que está impactando a los precios, a la economía, y obviamente eso significa más dinero, más desarrollo. De hecho, Nueva York, sí, dime. Perdona, Miguel. De No, hecho, en este momento, o sea, desde que yo llegué en 2011, se ve esto muy plasmado. Es decir, toda la construcción que hay ahora mismo, que mucha gente se pregunta, wow, hay mucha construcción, pero no, o sea, hay más demanda de lo que hay ahora mismo. Es decir, que ahí estamos viendo esa transformación. A mí me impactó mucho. La semana pasada estuve en una reunión donde estaba, donde estaba el alcalde de Miami y estaba pidiendo, por favor, construyan más, porque están llegando muchas empresas y no tenemos suficiente alojamiento. Claro, toda esa demanda tiene que absorberla la ciudad, porque en realidad pues, se tiene que absorber. Y eso es lo que está haciendo es que esa presión compradora y esa presión que hay, no solo de Estados Unidos, sino de Sudamérica, que están llegando pues, a buscar un mejor futuro, y por eso Miami, la Florida, es interesante, pues está sosteniendo esos precios y haciendo todas esas revalorizaciones. No sé dónde vamos a poder llegar, pero quiero decir, es espectacular. Porque el otro día estábamos hablando y estuvimos reunidos con Pablo, ¿te acuerdas? De PMG, y Pablo nos lo comentaba. Dice, es que una cosa es la economía de Estados Unidos, otra cosa es la economía de Florida y otra cosa es la economía de Miami. Cada uno tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y Miami la verdad es que tiene una economía muy fuerte, al igual que la Florida. Es así, estamos hablando que el Estado, nuevamente, es la séptima economía en cuanto a crecimiento. Estamos hablando de un incremento de un 5% anual. Eso es increíble. Sí, ¿Okay? Sí. Fíjense la población de Florida, cómo ha ido en crecimiento. Vamos ya por casi 23 millones de personas. No se detiene. Es uno de los estados con mayor crecimiento poblacional. Estamos entre los 3 estados de mayor crecimiento poblacional del país. Fíjate una cosa, esta es una lámina que a mí me encanta mostrarla, porque lo primero que una persona de un país europeo me dice a mí, que por cierto, históricamente, quienes compraban en Miami o en Florida, los americanos y los latinoamericanos. Estamos viendo ahora que Europa está entre los países europeos, entre los principales buscadores de propiedad y los que están buscando invertir aquí en Miami.
Miren las tasas de interés. Se dan cuenta de que en los años 80 pasaron del 17%. Mm. Eh, Esto ha sido, no es la primera vez que tenemos tasas altas. Hoy en día estamos sumamente bien con respecto a ese momento. Tenemos tasas de un 7%. Tuvimos durante la pandemia un 3%, que es quizás similar a lo que existe hoy en día en España, pero yo le digo a la gente, la tasa de interés es relativa y es relativa con respecto a la inversión que tú vas a realizar. Hace 10 años, la propiedad promedio aquí en Miami costaba $200,000. No llega a $250,000. Hoy en día pasa del $500,000. La casa donde yo vivo, y me encanta poner ese ejemplo, en el 97 costaba $135,000. Hoy en día vale $800,000. Entonces realmente es relevante la tasa. Me hubiese encantado que alguien me prestara el 14% en el 97 para yo comprar esta casa, que hoy en día ha tenido una revalorización enorme y Sí. sigue creciendo. Sabes que ese punto es súper importante que lo hagas entender bien a nuestro público español, porque no entienden esta revalorización tan fuerte. Yo a veces también pongo el ejemplo de mi apartamento, que además ha pasado en un periodo muy, muy pequeño de tiempo. En mi caso es mucho más pequeño. Yo compro en 2021 y hoy por $500,000 y hoy en 2024 vale 950,000. Exacto, O exacto. sea, claro, este es un caso muy concreto en muy poco periodo de tiempo, ¿no? Claro, en la próxima lámina vamos a ver qué ha generado ese crecimiento tan rápido a raíz de la pandemia. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, cómo el crecimiento hasta el 2020 era muy estable, pegado un 4, 5%, quizá un poquito más, un poquito menos. Yo no sé si esto fue improvisado o no, pero pasaron dos cosas. Primero, y fue criticado, las famosas, el turismo de vacuna. Cuando el gobernador le dijo a las personas, vénganse, vacúnense aquí gratis, muchos dijeron, wow, ¿y por qué nosotros vamos a regalarle vacunas a los demás y vamos a pagarla? Señores, esas personas se quedaron aquí 3 semanas consumiendo y conociendo el estado. El que no conocía la Florida, lo conoció. Por el otro lado, mientras todo el resto del país estaba trancado, aquí estábamos abiertos. La isla, porque esto es casi una isla, tenemos agua de lado y lado. La Florida se hundía de neoyorquinos, de gente de California, de gente de Illinois, todos se vinieron para acá. ¿Qué pasó con eso? De que muchos pudieron trabajar en forma remota, las empresas, el alcalde de Miami le fue a tocar la puerta a grandes empresas, vénganse, yo les ofrezco beneficios fiscales, y eso generó esa gran cantidad de personas, esa gran cantidad de empresas, y fíjense cómo a partir del 2020 vemos un repunte significativo e increíble de las propiedades aquí en el estado. Fíjense cómo en caso del resto del país, inclusive, estamos viendo de que las propiedades han bajado de precio. Aquí existió el fenómeno contrario. Es lo que llaman el milagro de Miami. De hecho, a mí me encantó la campaña que hizo Francis Suárez, que hizo un gran esfuerzo porque recorrió todo Estados Unidos y el eslogan era How can I help you? Y te recuerdas, y eso fue como, yo decía, nunca he trabajado tanto como en pandemia. Recuerdo mis amistades en España que me decían, oye, ¿cómo vais? Y yo no sé, digo, pero yo estoy trabajando como nunca he trabajado. Es más, no podía atender a todo el mundo. Tuve que coger equipo porque era poner la propiedad en el mercado, duraba 24 horas precisamente por toda esta gente que vino, ¿no? Como bien estás comentando, Fernando, en esto. Sí, Ahí o sea, cuando teníamos tasas por debajo del 4%, que fue justamente a raíz de la pandemia, y las altas tasas de interés, vamos a decir, controlado un poco esa locura, tú abrías una casa, la sacas al mercado y tenías 20 personas viéndola. Sí, y más ofertas, o sea, 20 Y personas ofertas viéndola y te llegaban múltiples, 50 ofertas. ofreciendo por encima del precio, porque es que claro, porque una casa de $1,000,000 para un neoyorquino o para un californiano es baratísimo. Correcto, con las vistas y el espacio. Sobre todo hablamos un tema de un aire muy limpio. Tenemos la suerte de tener un aire muy limpio y la agua por todos lados, como tú bien decías, una pequeña isla, ¿no?
y más espacio. Correcto, correcto. Vinieron a buscar espacio, a buscar clima, a buscar bienestar y aquí lo consiguieron todo. Sí, correcto. Estamos viendo que ahora, y esto es consecuencia de, aquí se va a jugar una Copa Mundial de Fútbol, tenemos Fórmula 1, tenemos restaurantes Michelin. Yo les cuento algo, en los años 90, yo estaba recién graduado, tú pedías un café y era asqueroso. Tomarte un café en Miami, salvo que fuese un café cubano, no había, el café era malo, la gastronomía era pésima, ya no, Ya ya no. esto es una gastronómica. No, ahora encuentras de todo, de hecho, todo tipo de restaurantes, todo tipo de pan, porque también los españoles que nos encanta el pan, pues ahora también hay pan Así es, bueno. Y así es. sí. Hay un, Personalidades como hay un repunte ahí Messi, al final, perdón, Shakira, Besos, que se han mudado para acá. todo el mundo. Sí. Hay un repunte ahí al final, ¿sabes? De abril 2023 a agosto 2023. 17% de crecimiento. Eso es Ujú. revalorización, lo que estamos Eso viendo es ahí. revalorización. Parece mentira, Miguel. Eso es Fer- revalorización. Fernando, yo veo hasta el 2023. ¿Qué previsión haces tú? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde lo ves tú? Excelente pregunta. Cuando hablamos de que estas 176 compañías no se han terminado de venir, que están en proceso de migración, porque necesitan construir una infraestructura para venirse, cuando tienes el ingrediente Latinoamérica, significa de que esto no va para otro lado, sino para arriba. Mm. Las constructoras no logran cubrir la demanda, que de paso, a raíz de la pandemia, la construcción se paró. Tuvimos problemas con los canales de distribución, como en todas partes del mundo. La gente estaba en sus casas, no salía a trabajar. Ahora hay que cubrir ese déficit y seguir construyendo para esas personas que están llegando. Eso al final lo que implica es el terreno es el que es, no hay más. El El terreno terreno es el que es. es, Y por ya lo en Miami tanto, cada vez hay menos espacio para construir. sí, correcto. Entonces, yo, tal y como lo veo y les digo a mis inversores, es si el terreno es el que es y la presión compradora que hay en Miami continúa como está siendo y como va a continuar, lo único que puede, o sea, me dices, es que Miami está caro. Vale, ¿caro respecto a qué? Porque Claro. lo que hoy tú dices que está caro, vente el año que viene y vuelve a preguntar y verás. Entonces, no puede hacer otra cosa que seguir subiendo. Por eso, siempre lo digo a nuestros inversores, Miami es una ciudad donde el dinero, y la expresión a lo mejor, pero es la que utilizo, digo, el dinero allí lo cuelgas y brota del suelo el dinero. Es que brota. El dinero está protegido, la inversión se revaloriza y para un inversor que pueda permitirse el invertir en Miami, no hay ni que, vamos, ni que pensarlo. Miami es garantía de que tu dinero va a estar protegido y se va a revalorizar. O sea, es espectacular lo que está pasando en esta ciudad. Sí, hay tres cosas que son importantes. Uno, y las voy a nombrar, aparte de turismo que todos sabemos, pero tecnología es donde hay más cantidad de puestos mejores pagados a nivel nacional. Ya no es Silicon Valley, es Miami. Dos, ya Miami está pasando a Nueva York como distrito financiero, ¿ok? Eh, ya por ahí te das cuenta dónde vamos, ¿no? Y la parte médica, antes la gente iba para Boston, iba para Houston, no, ya es Miami. Sí. Sí, de hecho, esa nueva inversión médica que viene en toda la parte de Jackson Hospital es muy importante. Y en cuanto al downtown, también la parte de tecnología con Mosh Mana, que ha apuntado para llevar toda la parte de la inteligencia artificial y hacer como un pequeño, vamos a decir, Silicon Valley en el downtown, está dando esa apertura tecnológica con mucha gente joven y lo estamos viendo. Es decir, que eso es espectacular de verlo, ¿no? No es solo ciudad de vacaciones, aparte de tener un puerto de cruceros muy importante con 7 millones de pasajeros, que eso es la parte turística, pero además no es solo vacaciones, es decir, hay esa parte de empresas, tanto de finanzas como tecnológicas, que se están financiando aquí y es lo que da un movimiento diferente. Y lo ves en la calle, ¿no? Todos sabemos que es una ciudad se habla español muchísimo, pero ahora mismo yo diría que ya se balanceó, ¿no? Es decir, ya cada vez hay más americanos y encuentras más gente hablando inglés
O sea, que hay una mezcla muy interesante, muy cosmopolita. Cierto, de hecho, el IRS, que es el fisco americano, sacó una estadística de que el estado de Florida es el destino número 1 de aquellas personas con un ingreso superior a $200,000 al año. O sea, las personas de alto poder adquisitivo se están viniendo para Florida y obviamente Miami es el epicentro. Claro, ofrece un poco todo, ¿no? Digamos, ofrece seguridad, es una ciudad segura, te ofrece para trabajar facilidades y también pues para disfrutar pues del mar, porque al final es una ciudad delante del mar, de cualquier deporte náutico. Bueno, Perfecto. pues Fernando, ha sido muy ilustrativo. La verdad es que, como bien hemos dicho, Estados Unidos es un mundo aparte y a nivel mundial lidera no solo a nivel de capitalización bursátil, sino también ese emprendimiento. Es una economía a todo tren y dentro de Estados Unidos, Florida tiene un peso específico importante dentro de Estados Unidos. Te agradecemos mucho tus sabias palabras, Fernando. Nos has ilustrado de manera excelente. Yo creo que todos los inversores de este webinar pues, pueden sacar sus propias conclusiones. Ahí están los datos. Esto no es ninguna interpretación, estos son datos objetivos. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, pues ya lo sabéis. Solo tenéis que contactarnos y con mucho gusto, tanto Fernando como Pilar como yo, pues estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Fernando, muchísimas gracias por tus palabras. Gracias a ti, Miguel. Gracias, Pilar. Encantado de haber formado o de hacer equipo con ustedes y espero que podamos hacer otro webinar pronto. Por supuesto. Claro, Pilar. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti también, como siempre. Gracias, Fernando. Y sí, sobre todo con las nuevas cifras de 2024 que están siendo bien interesantes. O sea que tenemos que preparar otro, Fernando. Claro que sí. Sin duda. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis visto esta presentación. Buenas tardes, noches o días, según estés viendo este vídeo.